Muy buenas tardes, José y compañeros que ya están conectados. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Yo sigo con mi problema que aún tengo inflamado mi ojo, por lo que no voy a habilitar la imagen, la pantalla, pero quiero antes de nuestro examen eh, y la comprobación que tenemos para este miércoles 16, eh, terminar con el tema de análisis de la Constitución para ya poder entrar a desarrollar temas específicos de derecho administrativo. Aunque ya tuvimos una primera entrevista con la licenciada eh, Heidi Esquivel, que eso es parte también pues del contenido de lo que es derecho administrativo. Entonces, vamos a continuar el día de hoy desarrollando nuestra Constitución. Yo sí les pediría que por favor la tengan a la mano, porque así van subrayando y yo necesito que ustedes puedan manejar completamente esta Constitución, como se dice, de punta a punta. Entonces, si ya la tienen a la mano, pues tenemos ya proyectada ahí una primera diapositiva. Yo voy a ir dando explicaciones y José va a ir pasando también las diapositivas. No olviden que al final hay 3 preguntas, que es su asistencia de salida. En este momento oportuno les va a subir cuando considere ya José y ustedes estén conectados todos el link para la asistencia de entrada. Entonces entremos en materia. Como vimos, nuestra Constitución, lo dijimos en la vez anterior, eh, tiene un preámbulo, ¿verdad? Que es como si fuera un poema donde inicia invocando el nombre de Dios y le dimos lectura en ese momento. Pero ahorita nos vamos a enfocar en esas 3 partes, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. Vamos a empezar con la parte dogmática. Como dice la diapositiva, se encuentra formada por las disposiciones que declaran los principios generales, ¿verdad? Relativos a la fuente y residencia de la soberanía. Subrayen eso, ¿verdad? Los derechos y garantías de la personalidad, limitaciones del poder público y fundamentos doctrinales. Entonces, si vemos la Constitución, después de ese preámbulo, dice: solemnemente declaramos o decretamos, perdón, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Título 1, parte dogmática nos habla de la persona humana, fines y deberes del Estado, ¿verdad? Y tal como lo podemos observar en el primer artículo, habla de la protección a la persona, que dice: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. O sea, todo aquel, ¿verdad?, que atente contra la persona y la familia está atentando contra el Estado de Guatemala. Pongan mucha atención, ¿verdad? La familia es bien importante. Entonces, su fin, ¿verdad?, supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Subrayen eso en su Constitución. El segundo artículo ya nos habla de los deberes del Estado y dice: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, ¿verdad?
Ya el segundo título nos habla de los derechos humanos. Entonces ya nos vamos a lo que es el capítulo 1, derechos individuales, como el derecho a la vida, libertad e igualdad, etcétera, etcétera. Y vamos avanzando que el 1 hasta el 139, si no estoy mal, vamos a verificar. Dejemos al 139 si son tan amables y nos vamos a ubicar ahí porque no estamos en derecho constitucional, ustedes ya lo recibieron, pero necesitamos recordar esto para poder funcionar bien en derecho administrativo 1, 2 y cuando ustedes ya estén también en procesal administrativo, que como lo he dicho ya no será conmigo, será otro catedrático y si deciden continuar conmigo en derecho administrativo 2 pues no sé si ya será presencial o si iremos de la forma virtual, ¿verdad? Quiero decirles que recibí hasta memorandos de muchos compañeros donde me pedían por favor que no hiciera la comprobación de lectura presencial, sino que la hiciera virtual, porque algunos pues todavía tienen limitaciones para poderse movilizar, el transporte, la lluvia, etcétera. Entonces, considerándolos, tomé la decisión que la comprobación de lectura y el primer parcial, ¿verdad? Mientras no tengamos instalaciones abiertas, lo vamos a hacer en forma virtual. Entonces, justo ubíquense en el 139, ¿verdad? Para que anoten que esa parte dogmática da inicio en el artículo 1 hasta el 139. Ya después, si pasamos al 140, que vamos a hablar después de ello, ya estaríamos en la parte orgánica. Miremos qué nos aparece en la diapositiva siguiente, José, por favor. Justo, ¿verdad? Justo lo que estábamos viendo. Artículos del 101 al 139, títulos 1 y 2. La parte dogmática nos habla de la persona humana, fines y deberes del Estado, derechos individuales, derechos humanos sociales, contemplando a la familia, la cultura, las comunidades indígenas, educación, universidad, deportes, salud, seguridad, asistencia social, trabajo, trabajadores del Estado y régimen económico social, deberes y derechos cívicos y políticos y también limitaciones a los derechos constitucionales. Miremos nuestra siguiente diapositiva, por favor, José. Ahora sí ya nos ubicamos en la parte orgánica. Sí les pido que nos ubiquemos en el 140. Pero miremos qué dice primero la parte orgánica, que aquí dice el 140 al 281, pero eso es lo que normalmente los estudiosos de la Constitución lo dicen, pero nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿verdad? Empieza en el 140 y luego vamos a ver la parte práctica. Lo que nos sirve esto sí es para darnos cuenta que nuestra Constitución tiene 281 artículos y 27 transitorios. Miremos que tiene la parte orgánica. Miremos que tiene la parte orgánica. Contiene los preceptos referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal, la integración de sus diferentes órganos, ¿verdad? Eso de la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal es derecho administrativo. Eso es lo que estudia el derecho administrativo. También estudia la integración de sus diferentes órganos. Estudia también la demarcación de sus competencias. Mire cómo esta diapositiva nos resume
parte de lo que estudia el derecho administrativo. Entonces, démosle lectura a esa parte orgánica que empieza en el título tercero. El Estado dice, ¿verdad? Como título principal, capítulo 1. Me gustaría que todos estén ubicados con una constitución físicamente. Yo la tengo acá a la mano. El Estado y sus formas de gobierno. Subrayen, porque eso es lo que estudia el derecho administrativo. Bueno, miremos qué clase de Estado tenemos en Guatemala. El 140 constitucional nos lo dice claramente. Guatemala es un Estado libre, subraye, independiente, subraye, y soberano, subraye. Luego también subraye, ahí viene la organización, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos civiles y de sus libertades. Todo lo que estoy diciendo es pregunta de privado, ¿verdad? ¿Qué sistema de gobierno tiene Guatemala, verdad? Y ahí lo dice, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Quiere decir que cuando hablamos de un gobierno republicano es porque elegimos a nuestras autoridades, ¿verdad? La democracia es el poder, lo tiene el pueblo, solo se lo delega a sus autoridades en elecciones libres, ¿verdad? Y cuando la Constitución dice representativo, es porque hay un presidente, un vicepresidente y toda una estructura de organización, valga la redundancia, de órganos administrativos al servicio de toda la población. Eso quiere decir representativo. Luego el 141 nos habla de la soberanía, ¿verdad? No voy a leerlo, solo indicar que la soberanía la debemos de cuidar todos los guatemaltecos. No debemos de permitir ninguna injerencia extranjera, ¿verdad? En Guatemala constantemente tenemos organizaciones, ONGs, ¿verdad? Conformadas por extranjeros, que lo digo así y con todo respeto, pero es la verdad, se meten hasta en lo que no les debe importar, ¿verdad? A veces se desvían de sus estatutos, de lo que la razón por la que fueron creados y se meten hasta en aspectos políticos. Nuestras autoridades solo las podemos elegir los guatemaltecos. Esa es la soberanía, ¿verdad? Y es en todo el territorio de la República de Guatemala. Y así lo dice el artículo 142, ¿verdad? De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena, el Estado de Guatemala. No dice los estados extranjeros, ¿verdad? Hay que mandarlos a su país de regreso, por no decir malas palabras, ¿verdad? Pero dice el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, dice la literal A, integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. La zona continua de los mares, ¿verdad? Dice la literal B, adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional, pero reconocidas y respetadas, ¿verdad? Si no, hay injerencia extranjera. Y C, contiene también los recursos naturales y vivos del lecho, subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas, fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional.
Si tienen a la mano su ley del organismo judicial, me gustaría que se ubicaran en el 11 que habla del idioma de la ley y lo integren con el 143 de la Constitución, que también constitucionalmente nos habla del idioma de la ley, que el idioma oficial de Guatemala es el español. Luego las lenguas vernáculas, ¿verdad?, que ahora le llaman idiomas mayas, forman parte del patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Miremos, José, por favor, si nos aparece algo interesante en la siguiente diapositiva. Ahí estamos, ¿verdad, José? Correcto, José, Lick, ahí ahí estamos. estamos. ¿Sí? ¿Esa es la diapositiva correcta? Sí, Lick. Ok. Contenido orgánico. Ahí nos vuelve a decir el Estado, su forma de gobierno, pero ya he leído lectura constitucional, ¿verdad? Esto es como una síntesis de lo que les he leído. Su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía y relaciones internacionales. Eso es lo que regula la parte orgánica que empieza desde el artículo 140. Ya les voy a indicar en qué artículo termina la parte orgánica y en qué artículo inicia la parte práctica, que es la defensa de la Constitución. Entonces acá es una síntesis de lo que hemos estado leyendo en nuestra Carta Magna. Dice el poder público, organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Aunque vamos a tocar el legislativo y el judicial muy someramente, mis queridos alumnos de Derecho Administrativo, nos vamos a centrar en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Eso es lo que principalmente nos vamos a ubicar en este semestre, ¿verdad? Y luego dice regímenes político, electoral, administrativo, ¿verdad? Subraya, ¿verdad? De control, hay órganos de control, lo vamos a ver acá en Derecho Administrativo 1 y 2. Vamos a ver de fiscalización, ya tengo ya una plática con el viceministro de Finanzas que nos va a hablar de la SAT. Ya tuvimos una plática con el señor ministro de Finanzas. No puede narrar fútbol a alguien que no haya jugado fútbol. Miren qué personalidades les estoy poniendo a ustedes a través de entrevista. Primero la licenciada Heidi Esquivel para que les dijera qué es el derecho administrativo que estudia. Hicimos algunos laboratorios, alguna tarea. Luego les puse al ministro de Finanzas Públicas actual, ¿verdad?, que es mi amigo, igual que el viceministro. Puedo presumir que en muchos gobiernos, los ministros, algunos han sido mis alumnos, los que son abogados, y he tenido relación con todos ellos, por eso es de que, pues, cuando les pido colaboración, pues algunos aceptan, otros no, ¿verdad? Porque se mantienen muy ocupados. Pero al regresar de nuestro primer parcial, que ya lo tenemos programado según la coordinación, aquí tengo mi calendario, lo voy a revisar, que yo tengo todo programado. 16, ¿verdad? Ya que están todos conectados. El 16 tenemos nuestra comprobación, la voy a hacer virtual, ¿verdad? En el horario de clase. Tiene ponderación de 15 puntos, ¿verdad? Ahí está, porque no tenemos mucho contenido para el primer parcial. Entonces, una forma de ayudarlos para que saquen buena nota, porque van a tener su libro abierto, tienen que indicar qué libro están usando y en cada respuesta a la pregunta poner la página donde encontraron, ¿verdad? Porque si ustedes decidieron adquirir el mío voluntariamente, pues yo sé cómo lo puse, dónde está. Pero si usted está usando otro libro, no sé, yo tengo una biblioteca grandísima
y pues tendría que buscar el libro que usted está usando y la página para ver si realmente usted respondió bien, porque es una evaluación, es una comprobación de lectura al libro abierto. Entonces, usted necesita un texto y sobre aviso no hay engaño. Respuesta que no tenga la página donde encontró la respuesta tendrá 0 y se está jugando 15 puntos, 15 puntos. ¿Verdad? Y los otros 15 serán el resto de actividades que hemos tenido, incluyendo la asistencia y también el examen de parcial, ¿verdad? Que en su momento le pondré ponderación a todo para que su nota del primer parcial sume los 30 puntos. Esta es la oportunidad para ustedes de sacar una buena nota en el primer parcial. La clave está el 16 de agosto en su primera comprobación de lectura. Ahí tiene que sacar los 15 puntos. No se puede dar el lujo de perder un punto ahí, que es muy valioso. Hay quienes no llegan a zona mínima por un punto. Entonces, les estoy dando la programación. Hoy es lunes 14, la universidad no hizo puente, por eso es que estamos trabajando. Luego el 16 la comprobación de lectura y como el 20 hay actividad oficial, hacen puente el lunes 21 y nosotros tendríamos nuestro primer parcial el martes 22, ¿verdad? No es un día usual de que nosotros tenemos clases. Vean bien el calendario y la hora. Yo acostumbro a examinar las dos secciones a la misma hora. Pongan mucha atención. Yo les indicaré a través de José. Por favor, me recuerda, José, de hacer un anuncio para la hora en que vamos a pasar el examen de administrativo. Y también, pues, me recuerda, aprovechando ahorita que estamos hablando de eso, el de procesal civil, que lo tengo programado para el 24. Entonces, quiere decir que toda esa semana del 21 al 25, solo tendríamos nuestro examen. Yo les voy a regalar el tiempo de 2 semanas de exámenes para que no solo se ubiquen en administrativo, también puedan preparar sus otras materias, ya que son sumamente importantes, y pues no distraerles con clases, con actividades. Quiere decir que nosotros volveríamos a clases el lunes 4 de septiembre, ¿verdad? Iniciamos nuestro parcial el 22 de agosto. No tendríamos clases para apoyarlos, es un regalo de la cátedra. Y volvemos a clases normales el lunes 4 de septiembre. Entonces están oficialmente notificados. De esto no se hará anuncio, solo anuncio en qué hora voy a examinar las dos secciones juntas. Por favor, José, me recuerda cuando terminemos hoy la clase y vamos a elaborar el anuncio para mandarlo por WhatsApp. ¿Me está escuchando, José? Muy bien, licenciado, ¿ok? Muy bien, entonces ya les di la programación, aprovechen de no solo enfocarse en administrativo, estudien bien sus otros cursos para que este semestre sea exitoso para todos ustedes. Entonces, tienen la obligación de sacar 15 en la comprobación de lectura. Y si sacan esos 15, van a tener buena nota en primer parcial. Continuamos. Entonces vimos que el poder público tiene que ver el organismo legislativo como su función principal, que es legislar. Luego el organismo ejecutivo, que su función principal es ejecutar. Y el organismo judicial, que su función principal es juzgar, ¿verdad? Entonces, pregunta de examen privado en derecho administrativo, las funciones de los tres poderes del Estado.
No es difícil contestarlo, pero aunque usted no lo crea, no sé si son nervios o no estudiaron, pero hay un montón de estudiantes en su privado que no responden esto. Repito, ¿cómo está conformado el poder público en Guatemala? En sus tres poderes, ¿verdad? Que lo regula la Constitución, principalmente en la parte orgánica, ¿verdad? El organismo legislativo, ¿verdad? Con su función política, así se le llama, función política de legislar, crear leyes. Luego tenemos el organismo ejecutivo con su función política, que es ejecutar, ¿verdad? Administrar los órganos administrativos, los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el organismo judicial con su función política, así se llama, de juzgar, ¿verdad? Le corresponde, así lo dice el 203 de la Constitución, a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales del país creados por la ley para administrar justicia. Luego nos pasamos a los regímenes políticos electoral, ¿verdad? El administrativo de control, ahí va la Contraloría de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, los derechos humanos, el Ministerio Público, ¿verdad? Órganos de control y fiscalización. El financiero, ya como hablamos, ¿verdad? El ministro de Finanzas, en una entrevista que hace les pasó, ¿verdad? Que es recaudar impuestos para poderlos trasladar a través de un presupuesto de la nación y distribuirlo en los diferentes órganos del Estado para que el Estado pueda cumplir con el bien común, ¿verdad? Que es uno de sus fines, ¿verdad? El bien común. También el ejército forma parte también de ese régimen político. Ya hablé del Ministerio Público y no podemos dejar también a los municipios, ¿verdad? A los alcaldes municipales, que también lo vamos a ver en derecho administrativo 2 posiblemente. Y algunas reformas que ha tenido la Constitución, breves, pero han querido reformarla casi toda, ¿verdad? Cuando tenemos una constitución casi perfecta, ¿verdad? Porque perfecto, solo Dios. Pero tenemos una muy buena constitución. Se los dije en una oportunidad, es como tener la mejor guitarra del mundo, pero no la sabemos tocar. Y eso es lo que pasa con nuestra constitución. Y lo peor es que hay abogados que no conocen ni manejan nuestra constitución. Miremos qué nos aparece en la siguiente diapositiva, José, porfa. Bueno, ya entramos a la parte práctica, ¿verdad? Entonces, la parte orgánica empieza en el 140. Nos vamos a ir hasta donde termina para que sepan ustedes exactamente. Ahí por el 260, vamos, creo, miremos la Constitución para que la vaya conociendo, aunque ya la debería de conocer con derecho constitucional que recibió. Yo les estoy dando un reforzamiento porque si no, no vamos a tener éxito. Digo no vamos porque me incluyo, de nada sirve que yo hable y hable si pues no manejamos todos nuestra Constitución, ¿verdad? Y el primero que lo tiene que manejar definitivamente soy yo, ¿verdad? Entonces hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Nos vamos a ir específicamente hasta donde para mí, ¿verdad? Para mí termina la parte orgánica y luego ya nos vamos a pasar a la parte práctica para que ustedes le vayan poniendo una pestañita, un separador a su constitución y les sea bastante fácil poderla manejar. Muchos de los aspectos que estamos obviando leerlos en la Constitución son parte del programa de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo 1 y 2.
y después en procesal administrativo. Entonces, no vamos a leer artículo por artículo porque son temas que ya están en el programa y los vamos a ir desarrollando poco a poco, uno a uno, ¿verdad? Bueno, termina en el 262, ¿verdad? La parte orgánica, anoten, ¿verdad? Del 140 al 262, donde dice la ley de servicio municipal. Y como ya estamos en la parte práctica, aquí empieza, ¿verdad? En el artículo 263 al 277. Anótenlo, ¿verdad? Entonces dice el título sexto, tomen su constitución, les doy tiempo para que se ubiquen. Y ya saben que si tienen alguna duda, las dudas se mandan por correo. La información del curso se manda por WhatsApp. Quiero que tengan claro que yo no manejo el WhatsApp ni los correos. A mí mis auxiliares me informan, yo les doy instrucción, yo preparo mis clases, yo doy la ponderación, yo hago mis diapositivas, etcétera, etcétera. Somos 3 personas, ¿verdad? Yo el catedrático titular con 2 auxiliares que me apoyan en esos aspectos y por eso es que el WhatsApp solo lo puede manejar el administrador, ¿verdad? Porque es para mandar anuncios, no es para que usted escriba. Si tiene alguna duda, hay un correo en cada sección específico. Haga un testamento ahí si quiere y tenga paciencia que le vamos a responder. Entonces, si ya están ubicados en el título sexto, donde dice garantías constitucionales y defensas del orden constitucional, ¿verdad? Eso es lo que hace la parte práctica. La defensa del orden constitucional, anote. La defensa de la supremacía constitucional. José, si me escucha, ahí me hace alto, que porque yo me pico cuando estoy dando clases, si no me voy a ir de largo y no va a quedar chance para que puedan responder las últimas 3 preguntas, que es la asistencia de salida. ¿Me escucha, José? Sí, yo le aviso. Por favor, ahí bien puntual, ¿verdad? Bueno, Atento para ajá, que yo si me pico no me exceda del tiempo, pero creo que vamos bien. muy Entonces, bien. la parte práctica, ¿verdad? Es la defensa de la Constitución, la supremacía. La diapositiva dice parte práctica del 263, ¿verdad? Al 277, ¿verdad? Entonces, la parte orgánica del 140 al 262. La parte dogmática del 1 al 140. Y no olvidemos el preámbulo, que ese no es parte. El preámbulo es el preámbulo, ¿verdad? ¿Cómo es que inicia nuestra Constitución? Hay quien dice, ¿cuántas partes tiene la Constitución? 4, 0, 0, triple 0. Tiene 3 partes, ¿verdad? El preámbulo no es parte, ¿verdad? Busquen en el diccionario qué es preámbulo, ¿verdad? Las partes es la parte dogmática del 1 al 140, la parte orgánica del 100, al 139, perdón, es la dogmática. En el 140 empieza la orgánica y termina en el 262. Y la parte práctica inicia en el 273. Para mí termina en el 281, pero esto está tomado, ¿verdad? De libros de estudiosos que dan derecho constitucional. Yo no doy derecho constitucional, doy derecho administrativo. Pero como abogado tengo la harta obligación de manejar mi constitución y sí la manejo, ¿verdad? Y la manejo desde que estudié mi examen privado. Entonces, dice parte práctica aquí del 263 al 277.
Para mí hasta el 281, porque ahí se encuentran los artículos pétreos. Ya vamos a hablar de ellos. ¿Cuántos minutos me quedan, José? Nos quedan 15 minutos, licenciado. 15. Se va el tiempo rapidísimo. Bueno, establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Resuman esta diapositiva que la parte práctica es la parte que defiende la supremacía constitucional. Ahí la pueden resumir. Es la parte que defiende la supremacía constitucional. Para que avancemos, José, miremos qué hay en la próxima diapositiva. Bueno, nos habla del contenido práctico, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar garantías constitucionales y defensa de la Constitución, ¿verdad? Vamos a encontrar la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes, comisión y procurador de los derechos humanos. También vamos a encontrar al Contralor General de la Nación. Pero quiero hacer un alto. Recuérdense que solo hay 3 garantías constitucionales, ya lo dije. En el segundo, considerando de la ley de amparo, ¿verdad? Tenemos el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Tenemos la exhibición personal para garantizar la libertad individual de las personas. Y tenemos también la inconstitucionalidad de las leyes como garantía de la supremacía constitucional. Entonces, anote, ¿verdad? Solo hay 3 garantías constitucionales y se encuentran en el segundo, considerando de la ley de amparo y exhibición personal. Recuérdense que solo hay 4 normas o leyes constitucionales y que le sumamos un quinto, que son los convenios internacionales sobre derechos humanos reconocidos por el Estado de Guatemala. Recordemos cuáles son esas 4 leyes o normas constitucionales: la ley de amparo, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley del orden público y la ley electoral y de partidos políticos. Pero al final son 5, porque ya dijo la Corte de Constitucionalidad que ingresan, ¿verdad? Ingresan a la normativa guatemalteca los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos como norma o leyes constitucionales. Entonces, nadie es superior a nuestra Constitución. Nadie ni nada, ni los tratados y convenios internacionales. Anote, en primer lugar, nuestra Constitución. En segundo lugar, las normas o leyes constitucionales, que ya dijimos son 4. Si quieren, las repito si se le pasó alguna. Ley de amparo, ley de libre emisión del pensamiento, la ley del orden público, la ley electoral y de partidos políticos. Y como un quinto, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también contiene la parte práctica de nuestra Constitución, que lo resumimos, que es la defensa de la supremacía constitucional. Miremos si nos aparece algo interesante en la próxima diapositiva. José. Características de la Constitución de la República. Preguntas de privado, ¿verdad? Quiero decirles que yo esta plática la preparé para un doctorado de Derecho Constitucional. Se las estoy compartiendo a ustedes, ¿verdad? Como análisis de la Constitución. Les recuerdo que no estamos en Derecho Constitucional. Esta es una síntesis
un recordatorio del curso que ustedes ya recibieron, pero quería reforzar, apuntalar para que tengamos éxito en materia de derecho administrativo. Miremos las características generales de nuestra Constitución. Tenemos una Constitución escrita, desarrollada, ¿verdad? Aunque pues ahí hay un error y le he pedido favor siempre a José y a la licenciada Eva que me revisen las diapositivas porque a veces se va un teclazo. Es desarrollada, ¿verdad? Está mal escrito en la diapositiva, pido disculpas. Luego codificada, ¿verdad? Porque hay un texto, ¿verdad? Quiero decirle que hay países que sus constituciones no son escritas, se han ido trasladando de generación en generación en forma oral, ¿verdad? Y la nuestra es codificada, hay un texto, es un libro, ¿verdad? Nuestra Constitución, desarrollada, una de las mejores del mundo. ¿Y por qué es desarrollada, verdad? Porque tienen, y codificada, porque tienen normas mixtas. Hay algunas que son flexibles, ¿verdad? Rígidas y pétreas, como los que no se pueden reformar, que están en el 281 de nuestra Constitución. Los artículos pétreos, anote, son todas aquellas normas de la Constitución que no se pueden reformar, ¿verdad? Si quisiéramos reformar la Constitución, tiene que haber un rompimiento constitucional, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y hacer una nueva Constitución. Pero de la actual hay varios artículos pétreos que los tenemos en el 281. Ojalá nos dé tiempo hoy a hablar de ellos. Próxima diapositiva, por favor. Escrita, bueno, ya sabemos, es un documento, eso pasémoslo, sigan. Desarrollada, ya les dije, tenemos la mejor guitarra del mundo. Lamentablemente hay hasta abogados que no la saben tocar, ¿verdad? Esa guitarra. Mis alumnos en Derecho Administrativo, aunque han pasado de noche en Derecho Constitucional, conmigo están de día, yo los despierto. Desarrollada dice exponer los fundamentos de la organización política, introduce disposiciones relativas a otras materias con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento, ¿verdad? Les repito, esto yo lo preparé para una plática en un doctorado, ¿verdad? Que me pidieron tanto en Landívar como en Marroquín y en otras universidades, Mariano Galvez. Me invitaron a dar una plática sobre nuestra Constitución en un doctorado de Derecho Constitucional. Yo las estoy compartiendo algunas con ustedes, las que he considerado que me sirven al nivel que estamos y también para enfocarnos más hacia el derecho administrativo. Miremos qué nos aparece en la próxima. Codificadas, formuladas en un solo cuerpo legal, ¿verdad? Nuestra Constitución, la que usted debería de tener en sus manos. Ojalá que la tenga. Próxima diapositiva. Normas flexibles. La reforma puede estar a cargo del Congreso de la República. Sí, se puede reformar, solo que en los términos que dice el artículo 280. Sí se puede reformar. Lo que no se puede reformar son los artículos pétreos. Siguiente diapositiva. Eso quiere decir flexible. Rígida puede ser reformada mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya expliqué, si hubiese un rompimiento constitucional, pues hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, entonces se reforma toda, ¿verdad? Ahí sí se van los artículos pétreos. Pero regresemos al anterior, José. Lo que hice en el 280, sí se pueden reformar las que son flexibles. Las pétreas no se pueden reformar, ¿verdad? Y el 280 nos da el procedimiento. Siguiente. Entonces, si hay un rompimiento constitucional, pues hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente y hacer una nueva constitución. Ahí sí se van los artículos pétreos. Siguiente.
normas pétreas, ¿verdad? No pueden reformarse. Por favor, pónganle atención a esa diapositiva. Algunos anoten, en el privado le dicen cuántos artículos son pétreos. 5, dicen, ¿verdad? No. 5 están en el 281. Pero el 281 también es pétreo. Si borráramos el 281, se van estos 5 que aparecen ahí. Y muchos en el privado pierden el privado por esta respuesta. ¿Cuántos artículos pétreos hay? Y dicen 5, ¿verdad? Y citan el 140, el 141, el 165. Estos están en el 281. Y confunde, ¿verdad? Porque hay 5, ¿sí? Si los contamos, 141, 141, 2, 165 solo la literal G, ¿verdad? Van 3, 186 van 4 y 187 van 5. Si alguien no estudió bien o no se lo explicaron bien en derecho constitucional, pues yo se lo estoy explicando en derecho administrativo. Son 6, porque hay que sumar el 281. Si no, le doy un sombrerazo al 281, que es pétreo, y se van estos 5 con el 281. Ahora repita conmigo, ¿cuántos artículos pétreos hay? 6, licenciado. El 140, el 141, el 165 literal G, el 186 y el 187 suman 5, pero el 281 también es pétreo, licenciado, suman 6. Así se responde en un privado. Siguiente diapositiva. Carácter formal, ¿por qué es formal nuestra Constitución? Se representa a través de un documento escrito. Ya dije que hay constituciones que son orales, o como las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que en 2 tablas de piedra están los 10 mandamientos. Hay constituciones así. En cambio, nosotros tenemos 281 artículos y 27 transitorios. Ese es el carácter formal. Se representa a través de documento escrito conocido como la Constitución Política de la República. No vaya a responder usted en el privado la consti. Fatal, ¿verdad? La log. Fatal, ¿verdad? La ley del organismo judicial. La Constitución Política de la República de Guatemala. En el privado se evalúa también léxico jurídico. Y hay quienes digan la consti, Melik. La log, fatal. Si yo fuera, lo agarro a Coscos y le digo, mire, retírese, ya perdió el privado, ¿verdad? Entonces, no cometa esos errores en el privado. La ley del organismo, y tampoco el 281, ese no existe. Diga, el artículo 281 de la Constitución regula 5 artículos pétreos, ¿verdad? Es bien común que el 281, el 262, esos no existen. O es 262 o es 281. No cometes error. El 123, no, el 123, por favor. Entonces, el carácter formal es la forma como se presenta nuestra Carta Magna. Se le puede llamar Carta Magna. Hay unos constitucionalistas que dicen que no se le debe llamar así. Están más perdidos que los hijos de la Llorona. Es nuestra Carta Magna, nuestro magno documento constitucional que en la jerarquía de las normas del Estado de Guatemala está en número 1. Nadie ni nada es superior a nuestra Constitución. Usted le puede llamar Constitución Política de la República de Guatemala o le puede llamar también Carta Magna. Entonces, el carácter formal es la forma como se presenta nuestra Carta Magna con relación a la estipulación para determinar la organización y estructura del Estado.
Siguiente diapositiva, por favor, José. Carácter intrínseco. Se refiere a lo esencial de la ley. También se puede referir a lo que está expresamente establecido, pero se desprende del estudio global o de conjunto que la Constitución se realice. No se puede interpretar nuestra Constitución aisladamente. Se tiene que interpretar en base a su conjunto, en armonía, en sintonía, ¿verdad? Más pareciera clase de música, ¿verdad? En su conjunto, en sintonía, en armonía. Disculpe, llegamos a la hora establecida, disculpe. Regáleme unos minutitos que ya me piqué y ya voy a terminar. Ahorita ya saben cuál es el carácter intrínseco. Próxima diapositiva. Interpretación constitucional, hermenéutica jurídica, es lo que le decía, la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos, ¿verdad? El principio hermenéutico, ¿verdad? Que es la hermenéutica jurídica, es la teoría científica del arte de interpretar, ¿verdad? No solo nuestra Constitución, sino todas las leyes. Principio hermenéutico, la hermenéutica jurídica. Miremos qué nos aparece. Bueno, la supremacía, no de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Miren la integración. Pero quiero decirle que volvamos a la anterior para concluir ahí con el principio hermenéutico, que la ley no se, anote, la ley no se puede interpretar aisladamente. Ese es un principio musical. Quiere decir que la Constitución es una orquesta, ¿verdad? Una orquesta, ¿sí? Entonces, la ley no se puede interpretar en forma aislada, se debe interpretar en forma conjunta, conjunto, en armonía, en sintonía. Pura clase de música. Ese es el principio hermenéutico, ¿verdad? Entonces, creo que me pasé unos minutitos. Ahorita concluimos nuestra clase y ya le queda la tarea a José de pasar las 3 preguntas en formulario Google Meet. Y no olviden que el próximo miércoles 16 de agosto tenemos nuestra comprobación de lectura a libro abierto. Debe poner usted el nombre del libro que está usando, el autor, y en cada respuesta el número de página. Respuesta que no esté así va a ser calificada mala. Entonces, por favor, ¿verdad? Ahí tiene usted ya casi 15 puntos regalados porque es al libro abierto. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Nos vemos en nuestra comprobación de lectura. Gracias, José. Quedan en sus manos.